Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida al podcast de Lo que hay, .mx, dedicado al grito de independencia. Y hoy vamos a dedicarnos a enterarnos todo lo que hay .mx. que saber acerca de el grito de Dolores. Así es, amigos, estamos realmente felices. Bienvenidos a este podcast. Estoy agradecido, acompañado aquí de mi querido amigo Juancho. Muchísimas gracias, gran líder Eric Archundia. Salud. Y bienestar para todos. Salud, dinero y amor para todos estas fechas patrias. Así es, pues todos hemos asistido de forma presencial o a través de la televisión o actualmente en plataformas digitales a la conmemoración del grito de independencia, mi querido Juan. Pues así es, y justo porque estamos festejando las fechas patrias, queremos o nos dedicamos a analizar qué fue lo que pasó en realidad ese 16 de septiembre de 1810. ¿Será acaso que en verdad gritó don Miguel Hidalgo "¡Viva México"? ¿Sí fue el 16 de septiembre? ¿Y por qué el grito de independencia se efectúa la noche del 15, unas horas antes? Estos misterios y más los vamos a develar aquí, hoy, en el podcast de Lo que hay. .mx. Pues resulta que en 1810, nuestro hoy amadísimo país, México... Perdóneme usted. No me la haga de tos, por favor. México era un parte del virreinato de la Nueva España y era gobernado por don Francisco Javier Venegas, quien fungió como virrey de todo el territorio de 1810 a 1813, y a él le tocó enfrentar la insurrección encabezada por el cura del pueblo de Dolores, en el actual estado de Guanajuato, don Miguel Hidalgo y Costilla, así como el comienzo de lo que conocemos como la Guerra de Independencia de México. La trágica historia de don Francisco Javier Venegas, quien fue virrey de la Nueva España desde el 14 de septiembre de 1810, habla de mala suerte nada más, al 4 de marzo de 1813. Y es decir, a él le tocó el inicio de la Guerra de Independencia y precisamente por eso fue acusado de haber sido blando contra los insurgentes mexicanos y le costó la chamba. Porque tras su fracaso para eliminar la insurrección en el virreinato, Venegas fue sustituido por el general Félix María Calleja, de amarga memoria para nuestra historia, quien, por cierto, ocupó los cargos de 60º virrey de la Nueva España, así como segundo jefe político superior de la propia Nueva España, entre otros altos cargos y títulos. Pero platícanos un poquito quién era Félix María Calleja. Él era un militar cuya carrera se fraguó durante la Guerra de Independencia de México. Se le reconoce o se le conoce por la famosísima victoria del Puente de Calderón en 1811, con la que desarticuló completamente la insurrección insurgente hasta el levantamiento de Iturbide en 1821. Así es, pero ¿qué onda con el grito de independencia? Pues mira, todo empieza con don Miguel Hidalgo o el cura Hidalgo, que fue un sacerdote de formación jesuita, académico y militar, y por sus labores o por su historia, los mexicanos lo honramos y consideramos el padre de la patria. Así es. Don Miguel Hidalgo y Costilla, cuyo nombre real era Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte y Villaseñor. ¡Qué nombre! Nació en la hacienda de Corralejo, Pénjamo, Reino de México, Nueva España, un 8 de mayo de 1753 y fue capturado en Acatitla de Baján, en Coahuila. Así es. Pero murió fusilado en Chihuahua, Intendencia de Durango, el 30 de julio de 1811.
Tal vez no les corresponda a la memoria la ubicación geográfica, pero tenemos que tener en cuenta que en aquel momento justamente la división política interna de Nueva España era distinta al México de hoy. Así es, así es. Y resaltamos que, bueno, ellos venían escapando después de la derrota que sufrieron en el puente de Calderón a manos de Félix María Calleja. Así es, general brigadier. Ándale. Elegante. Señorón. Y bueno, es importante que si bien hay infinidad de nombres, hombres y mujeres que participaron en la guerra de independencia y la llevaron y lograron que ésta llegara a su fin, el día de hoy nos vamos a concentrar en lo que aconteció esa madrugada del 15 de septiembre en Dolores Hidalgo. Y se le dice grito de Dolores y no porque le doliera algo a alguien, sino porque fue en ese pueblo consagrado a la Virgen de los Dolores, del cual además el cura Hidalgo era párroco, donde después de ser descubierta la conspiración de Querétaro, siendo el alcalde de esa misma ciudad, don Ignacio Pérez, quien le entregara un mensaje enviado por doña Josefa Ortiz de Domínguez, alertándole de que la conspiración había sido descubierta. Es decir, una vez que descubren que fueron descubiertos, Hidalgo, junto con don Ignacio Allende y Juan Aldama... ¡Cuánto descubrimiento! Descubrimos tantas cosas todo el tiempo. Y bueno, el caso es que, descubriendo que fueron descubiertos, don Miguel Hidalgo, junto con... Eso es pleonasmo. ¿Cuánto descubrimiento? Pero que no quede duda. Descubriendo la descubierta. Literal, ya estaban a descubierto. Sí, o sabiendo que fueron descubiertos, don Miguel Hidalgo, Juan Aldama e Ignacio Allende se dirigen al atrio de la iglesia a las 5 de la mañana, donde el cura le pide al campanero que llame a la misa de 5, porque era la hora en la que se tenía que oficiar misa. Y en ese momento, cuando se empieza a reunir gran parte de la población, Hidalgo lanza el famoso grito de independencia o grito de Dolores, dando inicio a la guerra de independencia, valga la reiteración, del Reino de México, Temixtitlán. Válgame. Ah, ¿verdad? Temixtitlán. Así es. Se conocía de Nueva España, lo que hoy es el territorio de México, como Reino de México, Temixtitlán. Y abarcaba parte del sur de Canadá, la Nueva España, la mayor parte del territorio que ocupan los Estados Unidos, el centro de América, ¿sí? Eso era México, pero Nueva España era hasta Cuba, Taiwán y las Filipinas y otras islas del Pacífico. ¡Qué barbaridad! Con razón decían que en esos entonces en España no se ponía el sol. Literalmente, pues no se ponía. Así es, porque abarcaba casi todo, sí, colonias Europa, en casi América todo el y mundo. Asia. Así es. Y bueno, sin duda estamos seguros aquí en Lo que hay. .mx. Que estos son datos que no sabías. Espero que los disfrutes. Y ahora sí, a lo que nos truje. ¿Qué fue lo que verdaderamente gritó don Miguel Hidalgo para que el pueblo se sumara a luchar por la independencia? Pues mira, no hay una certeza absoluta al respecto, pero según algunas crónicas de la época, sabemos que, por ejemplo, don Manuel Abad y Queipo sostenía que la arenga al pueblo fue: ¡Viva la religión católica! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la patria y reine por siempre en este continente americano nuestra sagrada patrona, la Santísima Virgen de Guadalupe! ¡Muera el mal gobierno! ¡Muera! Por su parte, Diego de Bringas nos dice que en realidad el cura Hidalgo gritó: ¡Viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII y muera el mal gobierno! ¡Muera! Pero ahí no acaban las versiones, ya que se recoge también una versión anónima que sostenía que el cura de Dolores gritó: ¡Viva la América! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la religión y mueran los gachupines! ¡Cuánta mortandad! Sí, ya sé, eso estaba pensando.
Pues todo esto lo sabemos gracias a versiones que recopiló don Ernesto Lemón Villacaña, quien fuera un escritor, historiador, bibliófilo y académico mexicano, especialista en geografía histórica, historia indígena, historia urbana, la independencia de México e historia de la Primera República Federal. También conocido como un hombre que tenía muchísimo tiempo en su casa. Era un estudioso bibliófilo. Así es. Así es que... Nadie gritó ¡Viva México! Ni viva la independencia. ¡Ni viva México, cabrones! Pero viva México, cabrones. Sí. No. ¡Viva! ¡Viva! Y tampoco hizo esta arenga con la imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe en su mano, porque en realidad don Miguel Hidalgo partió del pueblo de Dolores hasta después del grito, 2 horas después, a las 7 de la mañana, con un total de aproximadamente 600 personas armadas con azadones, machetes, bieldos, hacia el santuario de Atotonilco el Grande. Y ahí fue donde, tomando un cuadro de la Virgen de Guadalupe, lo coloca en una lanza a modo de estandarte y lo enarbola como símbolo de su lucha. Así es, como símbolo de la insurgencia. Uf. Nos encantaría contarles todo lo que ocurrió antes, durante y después, pero pues les toca investigar. Y leer. Pues sí. Pero a ver, ¿por qué se gritó ¡Viva Fernando VII? Y bueno, esto, como muchas cosas, tienen que ver con política, y resulta que España entre 1808 y 1814 fue invadida por Francia en el proceso que se le conoce como las Guerras Napoleónicas, en la cual muchas potencias aliadas a España, es decir, el Reino Unido, España y Portugal, luchaban contra Francia, representada por Napoleón Bonaparte, que tenía la pretensión de instalar en el trono español a su hermano don José Bonaparte y que España se convirtiera en un satélite del primer imperio francés. Así es, Napoleón Bonaparte capturó y encarceló al rey español Fernando VII y lo obligó a renunciar al trono, lo que produjo en los virreinatos una crisis política. Dicha crisis sirvió como caldo de cultivo para que sucedieran una serie de eventos trascendentes, destituciones, encarcelamientos, muertes, persecuciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto generó un clima propicio para buscar la independencia de España, o más bien de la España napoleónica o francesa, y apoyar el regreso justamente de Fernando VII al trono del Imperio Español. Esta situación dio pie a que la arquidiócesis de Zaragoza, España, encargada de los asuntos religiosos en todo el imperio, ordenara a los párrocos de todos los territorios predicar en contra de Napoleón Bonaparte y de su hermano, así que don Miguel Hidalgo estaba siguiendo esa orden. Era un hombre muy obediente y, curiosamente, pues también nos habla de la lealtad que tenía y las convicciones que tenía, al menos en relación a su deber como parte de la Nueva España y del Imperio Español. O sea, en realidad él estaba buscando mejores condiciones para los indígenas y las personas que vivían en las colonias, mantenerse dentro del gobierno español, pero quitar a los Bonaparte de la corona. Mira, si esto no es un ejemplo muy claro de cuando el tiro te sale por la culata. Exactamente. Y bueno, decir que también la situación que vivía la sociedad mexicana en aquel entonces pues era terrible porque eran considerados inferiores. Así es, uno de los grandes problemas que vivieron las colonias y gran causa de la independencia de muchísimos países fue este tema de que los gobiernos centrales o los países que gobernaban estas colonias consideraban a los habitantes de sus colonias ciudadanos de segunda. Lo mismo pasó en Estados Unidos. Así es. Y bueno, pues ya para irnos enfilando al término de este maravilloso podcast en Lo que hay. .mx. Explícanos, platícanos, Juan, ¿por qué el grito del 16 se realiza el 15 de septiembre y desde cuándo? Pues mira, las malas lenguas dicen que una persona bajo el nombre de José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, don Porfirio Díaz, quien fue presidente de México algunos años, sí, o sea, acumuló 30 años con 105 días en el poder entre el 28 de noviembre de 1876 y hasta el 25 de mayo de 1911.
Don Porfirio Díaz nació un 15 de septiembre de 1830 y se presume, y se discute hasta la fecha, que para celebrar su cumpleaños cambió la ceremonia del grito del 16 al 15 de septiembre, mire usted. Así, muy sencillito, muy tristemente. Vamos a festejar. ¿Cómo festejamos mi cumpleaños? Sí. Llegamos a un desfile, hagamos una... No. Y más porque creo que también fue cuando coincidía o estaba ya muy cercano los 100 años de independencia, ¿no? Así es. Qué barbaridad. Pues mira, el primer registro conocido de algo, de un festejo o una conmemoración del grito de independencia es precisamente el 16 de septiembre de 1812, 2 años después del primer grito, cuando don Ignacio López Rayón recuerda la fecha con una descarga de artillería y la registra en su diario de operaciones militares en Huichapan, actualmente estado de Hidalgo. Así es. Y al año siguiente, el generalísimo don José María Morelos y Pavón incluyó en su tratado Sentimientos de la Nación una solicitud para conmemorar el inicio de este movimiento independentista y dar reconocimiento a sus iniciadores. Y es en el año de 1825 cuando Guadalupe Victoria, primer presidente de México, designa el 16 de septiembre como el día oficial para celebrar nuestra independencia. Pues hay una historia enorme al respecto, querido Juan. Así es. Con el paso de los años, el pueblo mexicano comenzó a conmemorar esta fecha desde la noche anterior. Porque hay que festejar. Claro, porque es una fiesta grande, estamos de manteles largos, además hay que comer chiles en nogada. Y viva México, cabrones. Exacto. Finalmente, en 1896, por declaración del presidente Porfirio Díaz, se oficializó que se conmemoraría y celebraría dar el grito la noche del 15 de septiembre. ¡Uf! Qué buenos datos traemos el día de hoy para todos ustedes, pero lamentablemente es hora de decir adiós. Pero queremos invitarte a que sigas disfrutando de nuestro contenido que está pensado, diseñado y realizado para ti, porque en lo que hay .mx, todo lo que pasa en el Valle de Toluca, en la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales y hasta el siguiente podcast. Y recuerda que, aunque nadie lo haya hecho, seguiremos gritando ¡Viva México! ¡Cabrones!